Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Dios y la creación de los cielos y la tierra. Y utilizamos Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 6, que vamos a leer, pero recordemos un poquito el video anterior. Es más, todo el capítulo anterior fue un capítulo maravilloso que vimos a la gloria de Dios en acción, solo pronunciando su palabra y creando todo maravilloso, todo maravilloso. Y eso nos ha fortalecido, ¿no? Y eso ha hecho crecer seguramente nuestra fe al saber que al Dios que seguimos, al Dios que amamos, al Dios que obedecemos, nos creó el mundo, el universo de forma maravillosa. Y al mismo tiempo, dejando a un lado todas aquellas teorías que por alguna circunstancia el ser humano ha inventado. Sí, ha inventado para contradecir las verdades de la palabra de Dios. Pero aquí estamos para presentar esas verdades, ¿no es cierto? Y estamos aprendiendo y eso es maravilloso. Entonces vamos al tema 16, Dios y la creación de los cielos y la tierra. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 6, que dice lo siguiente. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Había personas que la cultivaran, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué expresión? ¿Qué versículos tan maravillosos? Ahora, en este relato de la creación que se enfoca principalmente en el inicio de la historia de la humanidad y sirve de introducción a los eventos que van a ocurrir en los siguientes capítulos de Génesis. Claro que sí. Dios está preparando el jardín del Edén para mover al hombre a este lugar que ha dispuesto para él. Mire, un jardín especial ha hecho para el que vive el hombre, para que lo disfrute. También la Biblia introduce Yahweh, Jehová, el nombre más íntimo, favorito y personal de Dios, ya que ahora que todo está listo, ojo con esto, Dios puede tener una relación estrecha entre el creador y la creación. Ahora vamos a ver la creación de los cielos y la tierra desde el punto de vista de Yahweh, interactuando con su creación, Adicionalmente también veremos la relación que tiene Yahweh con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Vamos hablando frase por frase explicando esto para tener un mejor conocimiento. Comienza las citas bíblicas diciendo, este es el relato de. Estas frases similares se repiten 10 veces en Génesis, creando un esquema interno para dividirlo en 10 segmentos. Voy a dar las citas bíblicas que usted las lea en casa porque es mucha información. Esos 10 segmentos los encontramos del 1 al 10 en Génesis capítulo 2, versículo 4, Génesis capítulo 5, versículo 1, Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 10, versículo 1, Génesis capítulo 11, versículo 10, Génesis capítulo 11, versículo 27, Génesis capítulo 25, versículo 12, Génesis capítulo 25, versículo 19, Génesis capítulo 36, versículo 1 y Génesis capítulo 37, versículo 2. Con la introducción de la genealogía de personajes claves como Adán, Set, Noé, Sem, Isaac, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, este relato es de la creación utilizando una técnica literaria hebrea común al relatar lo acontecido en el capítulo 1 desde otro punto de vista, con especial interés en el hombre, la mujer, los animales y el jardín de Edén. Teológicamente, el capítulo 2
establece las bases para lo que va a ocurrir en el capítulo 3. ¿Qué les parece? Esto es muy interesante. Ahora, la siguiente frase, el día que, dice el versículo. En la introducción Reina Valera se menciona el día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, que viene del término hebreo yom, día, que se utiliza generalmente para describir un periodo, escuche, de 24 horas, no de miles de días, no, de 24 horas. Sin embargo, escuche bien, también se utiliza para representar un periodo más largo de tiempo como una metáfora. Los 6 días de la creación son descritos como un día aquí, debido a que son divisiones de un solo acto continuo que ocurrió en una semana. Veamos citas bíblicas para comprobar esto. Salmos capítulo 90, versículo 4 dice: para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. También segunda de Proverbios capítulo 3, segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 8 dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para el Dios sí. Ahora la siguiente frase, cuando el Señor Dios hizo, el Señor Dios, ya sabe que en hebreo es Yahweh o Elohim. Yahweh se menciona por primera vez en la Biblia. Este es el nombre más importante, personal y el favorito que Dios usa para describirse a sí mismo, apareciendo más de 6500 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Más de 6500 veces. Dios utiliza el nombre Elohim en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, para describir al Dios creador todopoderoso. Ojo con eso. Este nombre se muestra su poder creador, pero cuando utiliza Yahweh, se encuentra en Dios, se centra en Dios como proveedor más que como creador. Describe su personalidad, que busca una relación de comunión personal con la humanidad, con nosotros. Habla del Dios eterno que formó una alianza con el pueblo de Israel, como está descrito en Éxodo capítulo 3, versículo del 14 al 15, que ya vamos a leer. Aquí se mencionan los dos nombres para que no quede duda que estamos hablando del mismo y único Dios, para que no haya duda. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Yahweh llamó a Moisés desde la zarza ardiente: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, mucha gente cree en Dios Elohim por su poder, pero no creen en Yahweh. Estas personas tienen una creencia superficial, no tienen una relación íntima o comunión con Yahweh, que se revela ante la humanidad como una persona que quiere interactuar con su creación. ¿Sí? Nosotros no vivimos en un universo impersonal. Ahora, la teoría de la evolución presenta un universo impersonal, en donde los humanos están sujetos a fuerzas y cosas inanimadas. Por otro lado, Yahweh nos muestra que Él tiene emociones
intelecto y voluntad. Vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis que cuando la serpiente interactúa con Eva, la serpiente habla de Elohim y no de Yahweh. La serpiente se enfoca en engañarla, haciendo que desee el poder de Dios. ¿Sí? Engañar, por supuesto, a Eva, sin considerar la relación personal que Dios tenía con ella, con Eva. Yahweh viene del verbo ser o llegar a ser. Su significado es simple, pero profundo. Yo soy el que soy, el que fui, el que seré, demostrando que Él es el infinito y el Dios original, el único que ha estado desde el principio y estará hasta el final. Todas las cosas encuentran su origen en Él. Este nombre, yo soy el que soy, muestra que nada define quién es Dios, pero Dios mismo, yo soy el que existe por sí mismo. Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 44, versículo 6. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Ahora, las 4 letras en hebreos de su nombre, llamado el tetragramatón, YHWH, forman el nombre con el que se da a conocer a Moisés en la zarza ardiente. La zarza era el símbolo del dinamismo inagotable de Dios, que arde como un fuego de amor y rectitud, y se mantiene igual, nunca disminuye. Yahweh fue el mismo nombre con que se le presentó ante Abraham, Isaac y Jacob. Sí, comprobemos eso. A ver, leamos Génesis capítulo 12, versículo 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y le dedicó al Señor Yahweh. Y adoró al Señor Yahweh. Mire. Ahora, Génesis capítulo 28, versículo 13. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, mire, el Señor Yahweh, quien le dijo a Jacob, yo soy el Señor, nuevamente Yahweh, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece y te la entrego a ti y a tu descendencia. ¡Wow! Mire, en su forma Yahweh presentándose al hombre, teniendo intimidad con su creación, sobre todo con los seres humanos. Repetimos, Elohim es el Dios poderoso, el creador, creando todo maravilloso, mostrando su poder, su gloria. Y Yahweh mostrando su amor, su compasión, que quiere una relación personal con el ser humano. ¿Qué les parece? Esto es maravilloso, conocerlo y ponerlo en práctica. Y alabar y glorificar su nombre, porque no hay otro Dios como Él. Es más, no existe. Yo no sé por qué el ser humano le ha llevado al constituir otros dioses. ¿Por qué? ¿Será porque no quieren conocer al verdadero Dios? No quieren conocer a ese Dios tan maravilloso que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Sufrió el oprobio el Señor Jesucristo para derramar su sangre y expiar nuestros pecados, limpiarnos, redimirnos y mañana llevarnos a la eternidad. No existe otro Dios, solo Yahweh, solo Elohim, el Dios Todopoderoso. Ahora, el propio nombre de Yahweh afirma la continuación de la actividad de Dios sobre los hombres en lealtad a su promesa. Él es el pasado, el presente y futuro, mostrando la eternidad de Yahweh.
pasado, presente y futuro. Y es ratificada por Jesucristo con el bellísimo versículo en Apocalipsis, ¿sabe? Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Qué les parece? Pero lamentablemente la pronunciación de YHWH tradicionalmente fue omitida, ya que estaba prohibido pronunciar su nombre en público por el temor de utilizarlo en vano. Sí, faltando así al tercer mandamiento, ¿se acuerda? No utilizarás el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20. Los únicos que lo hacían era la clase sacerdotal, quienes solo lo decían en privado. Y dado que en el hebreo antiguo solo se escribían consonantes, no había vocales, hoy nadie sabe la correcta pronunciación, nadie. Ahora, para las tradiciones judías de no pronunciar su nombre, hicieron que el nombre de Yahweh fuera traducido al español como Señor, que no tiene nada que ver con el significado original del nombre de Dios, y fue tomado de la palabra hebrea sustituta, Adonai, mi Señor, que significa mi Señor, significa mi dueño. Todavía hoy en día los judíos sustituyen a Yahweh y utilizan Adonai en sus oraciones y festividades religiosas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es que está el tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas personas han blasfemado, han tomado el nombre de Dios en vano? Y un día tendremos que rendirle cuenta a Dios por eso, ¿sí? Por no conocer el verdadero significado de su nombre y sobre todo engrandecerlo, alabarlo y glorificar su nombre, honrarlo. La palabra Adonai también impactó el cómo Yahweh se ha escrito y traducido de una forma incorrecta al español como Jehová, ya que para crear esta palabra se utilizó una concepción errónea cuando en el siglo VII después de Cristo empezaron a fijar las vocales escritas en los textos hebreos. Recuerden que solo tenían consonantes en hebreo, no tenían vocales. De modo que el traductor español antiguo para el nombre divino utilizó las consonantes de YHWH en conjunto con las vocales Adonai. El resultado Yahová, y de allí pasó a Jehová. Escuche bien, este error fue la forma latinizada del tetragramatón más popular en la Edad Media. Y con el tiempo la mayoría de los hebraístas y eruditos judíos han acordado que la pronunciación de Yahweh es la más próxima al original. No obstante, algunas congregaciones y estudiosos se oponen a dicha forma, aludiendo que no se le ha naturalizado a los idiomas actuales como el español, y además alegan que no se conoce a ciencia cierta la pronunciación original. Mírenlo, miren. Una contradicción de Yahweh es Yan, y se utiliza en las palabras como aleluya, que viene de la palabra hebrea aleluyan, que significa alabemos a Yahweh, o el nombre Elías, que viene de Eliyan, que significa Dios es Yahweh. Otro nombre que para el cristianismo es importante, que viene del nombre de Yahweh y Osea,
Oseas, salvación. Es Yeshua, Josué. Y Yeshua, Jesús, que significa Yahweh, es salvación. Yahweh es salvación. Por lo que con la contradicción de estas palabras tenemos Yeshua en hebreo, que es Jesús en español. Por lo que el nombre de Jesús, Yeshua, Yahweh, es salvación. Implica que es nuestro Salvador desde su nombre. ¿Qué le parece? A Dios no se le escapa nada. Dios todo hace con disciplina y perfección. Miren Mateo capítulo 1, versículo 21 lo que dice. Y tendrá un hijo y llamarás Jesús, el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, la siguiente frase del versículo de Génesis, no crecían en ellas plantas salvajes ni granos, dice. Cuando no había plantas o semillas, comprenden todo el reino vegetal creado en el tercer día, solamente la palabra de Dios evidentemente las produjo. Dios creó todo, no solo perfecto en su naturaleza, sino también en su estado de madurez, de manera que todas las plantas que creó tenían pleno conocimiento y estaban listas para el uso del hombre. Por lo que las plantas fueron hechas antes que las semillas. Sí. El crecimiento de las semillas requiere de las lluvias y de personas que las cultiven. Ya estos elementos promueven el crecimiento vegetal. Es increíble, ¿no? Primero todo creció. Después vinieron las semillas. Y las semillas se regaron o se plantaron por el hombre y se comienza a hacer la multiplicación de toda clase de plantas. ¿Sí? Sobre todo el hombre se ha dedicado a cultivar las que sirven para alimentación, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso, por supuesto, maravilloso. Y qué inmensa variedad, como vimos en los videos del capítulo 1, ¿no? Ahora, la siguiente frase del versículo, ni había personas que la cultivasen. El trabajo no es resultado del pecado, no. Sino que era parte de la estructura original de la creación y está directamente ligada a la identidad humana y su propósito. No es que cuando lo botaron de ahí del huerto de Edén no tenían que trabajar estando en el huerto, porque dice, con el sudor de tu frente labrarás tu trabajarás y todo ese tipo de cosas. No. Claro, el trabajo iba a ser más duro por causa del pecado, sí, pero Dios creó el trabajo, hay que trabajar. Es más, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, no coma. El perezoso, dice Proverbios, se revuelca en su cama y viene a calamidad. Así que hay que trabajar. Pero después de la maldición de Dios para Adán, el trabajo se hizo más laborioso y la tierra solo produciría con sudor de nuestra frente. Sí, leamos Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sí? Acción de trabajar. No es que ya sentado, acostado en una maquita, ya listo porque todo tengo a la mano. No era así, no confundamos. Ahora la siguiente frase dice, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Eso tiene que haber sido maravilloso, ¿no es cierto? Indica que el agua llegaba por debajo de la tierra de manantiales subterráneos que se elevaban a la superficie de la tierra y por la niebla o vapor que se extendía sobre toda la superficie de la tierra en un ciclo ininterrumpido de agua que humedecía a las plantas. Repito, eso tiene que haber sido maravilloso, ¿sí? Un espectáculo increíble, que si hubiera habido cámaras, pudiéramos ver eso, es tan maravilloso, ¿cierto? Y como vemos en el versículo 10, también alimentaba los ríos en el jardín de Edén. Después de la caída del hombre, la lluvia se convirtió en el principal medio de riego de la tierra. Las lluvias también permitieron que Dios juzgara a la humanidad por medio de las inundaciones y
las sequías también, sí, consecuencias. Ahora, el jardín de Edén. Después de la caída del hombre, la lluvia se convirtió en el principal medio del riego de la tierra, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Ahora, pero para concluir esto maravilloso, esta explicación que estamos viendo en la palabra de Dios, por eso le llamamos la verdad, las verdades de la palabra de Dios, mostrando que Elohim, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, y Yahweh, el Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, para ir terminando este video, me gustaría mencionar algo adicional al significado español de la traducción de Yahweh como Señor. El título de Señor en la antigüedad hacía referencia al proveedor de los medios para subsistir, como el pan de cada día. Para nosotros como cristianos, el Señor, quien nos provee de todo para subsistir, es Yahweh, tanto en lo físico como en lo espiritual. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. A los israelitas en el desierto les dio pan del cielo, el maná. También dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no es cierto? Y sustenta el pan con qué variedad de alimentos que ha creado para nosotros. Y es maravilloso, ¿sí? Y eso, recordamos entonces que nuestro Señor Jesucristo es llamado, como dijimos, el pan de vida. Él es el pan de Dios que bajó del cielo para dar vida a este mundo. Por lo que tenemos que poner toda nuestra atención en esta palabra, toda nuestra atención y buscar al Señor Jesucristo. Buscar porque Él es el pan de vida, como lo dice San Juan capítulo 6, versículo 51, que lo vamos a leer. Dice Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo aquel que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que yo ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y es verdad, Él dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. También Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Entonces, mire, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Vemos al Dios poderoso, al Dios creador, el Dios que haciendo todo maravilloso, no faltando nada. Ahora riega la tierra a través de los manantiales y eso brota y hace vaporización y riega toda la tierra. ¿Sí? Como dijimos, más adelante va a haber la lluvia. Ya Dios cambia ese proceso de lluvia y va a dar lluvia a su tiempo. Va a dar lluvia cuando estemos bien para que cosechemos y no va a dar lluvia, como vamos a ver más adelante, cuando estemos en pecado. Entonces, es maravilloso saber estas verdades de la palabra de Dios. Por eso nos hemos dedicado con paciencia a presentar estos videos para que ustedes la escuchen. Y damos gracias a Dios. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo porque ustedes se están dando a la tarea de escuchar estos versículos que estamos aprendiendo juntos. Como digo, yo sigo aprendiendo con ustedes estas maravillosas verdades, conociendo al Dios Yahweh que nos ama tanto que dio a la vida de su Hijo para salvarnos. Y si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador para ser parte de esta familia maravillosa, esta familia eterna, para ser parte de este reino maravilloso, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? Para que usted acepte a Jesucristo, para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios, porque la gran mayoría dice, yo somos hijos de Dios, todos somos creaciones de Dios, pero hijo de Dios es aquel que le confiesa, aquel que le reconoce, como dice San Juan 1:12. Yo sé, repita la oración con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos,
Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Lo felicitamos. Ahora, para sostenerse en Cristo, usted tiene que meditar todos los días en las verdades de la palabra de Dios. Dejar que la palabra le enseñe. Dejar que con la ayuda del Espíritu Santo usted pueda entender esa palabra y pueda aplicarla, pueda obedecerla. Y una vez que usted la ha aplicado, una vez que está en su corazón, como dice Deuteronomio, usted la enseñar a sus hijos, si es padre de familia, la enseñar, predicar a otras personas que necesitan saber estas verdades. Hay mucha gente perdida, confundida por las teorías falsas. Hay mucha gente que niega a Dios porque no conoce estas verdades y hay que predicarle. Y usted que ha venido a los pies de Cristo también debe hacerlo. Mientras tiene tiempo de oración, conversando con el Señor le escucha y le responde también a su corazón o a través de la palabra. También cántele alabanza, adórelo, dígale al Señor, gracias por crearme y gracias por crear todo esto maravilloso para mí. Y algo más, le invitamos que venga a la iglesia para juntos, seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Tu palabra, cada día aprendemos. ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Cómo hemos aprendido hoy el significado de Yahweh? Mostrándote a nosotros con tu amor, con tu compasión, con tu misericordia, buscando tener una relación especial con nosotros, mandando a tu Hijo para salvarnos, Señor. Nadie más hace eso. Solo tú, Señor, porque muestras el gran amor que tienes para tu creación, Señor. Nosotros por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por la familia, te damos gracias por por los amigos, te damos gracias por tu amor, por la compasión que tienes con nosotros, por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por las provisiones. Te pedimos que lleves esta palabra, que tu Espíritu Santo mueva esta palabra y las personas tengan disposición para escucharla y también ponerla en práctica, Señor. Que gran cantidad de personas vengan a tus pies, rendidas a tus pies, Señor, y alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Nosotros, Señor Jesucristo, te alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos, mi Dios. A pesar que el pecado nos quiere doblegar, a pesar que esta carne nos quiere apartar, Señor, te amamos y tú conoces nuestro corazón, Señor. Y te bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, sigamos poniendo en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendición. Sin antes, por favor, envíe estos videos a otras personas, ¿sí? Que se suscriban para que les llegue otros videos más que estamos grabando, ¿sí? Otras verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Grabamos muchos videos para que las personas escuchen la palabra de Dios y pongamos en práctica, ¿sí? Yo doy gloria a Dios, a su nombre, a su sabiduría, a su maravillosa palabra, y a ustedes pido a Dios que los bendiga, porque cada día se dan tiempo para escuchar estas maravillosas verdades. Que tengan un día lleno de bendiciones.